Hola, soy María y hoy quiero compartir con ustedes algunas claves de PNL para gestionar las emociones. Cuando trabajamos con inteligencia emocional, podemos encontrar en la PNL muchísimas herramientas que apoyan el desarrollo de las distintas habilidades o competencias que comprenden la inteligencia emocional. Por ejemplo, anclaje, reencuadre o submodalidades para modificar estados emocionales, posiciones perceptuales, metamodelo del lenguaje o la técnica de acompasar para gestionar la dimensión social. Ahora bien, algo que es muy importante a tener en cuenta, tanto los que facilitamos procesos de aprendizaje o coacheamos, así como también quienes están aprendiendo estas herramientas para aplicarlos en sí mismos para el propio desarrollo personal, es que no puedo gestionar algo que no conozco. No puedo modificar o transformar algo que primero no entiendo. Por eso, en la inteligencia emocional, siempre, primero hay que conocerse, aprender a saber qué me está pasando, en el momento en el que me está pasando, preferentemente. Es la dimensión intrapersonal de la inteligencia lo primero que hay que trabajar, es lo que llamamos el autoconocimiento. Y las emociones se conocen sintiéndolas. Puedo aplicar la técnica de anclaje si voy a afrontar una situación que me genera miedo, por ejemplo, o disociarme ante algo que me enoja, pero si no entiendo de dónde viene ese miedo y para qué me sirve, o qué creencias o patrones mentales se han tocado cuando me enojo, las técnicas van a ser solo un paliativo. Puede que me sirvan para esa vez, pero no voy a generar un aprendizaje a partir de ahí en adelante. Comenzar con el autoconocimiento y tomar ese trabajo lleva tiempo y es el camino más largo, pero también es el más poderoso y sostenible en el tiempo. Y vuelvo a decir, el autoconocimiento se logra sintiendo, no sabiendo. Es muy kinestésico lo mío. Y hoy quiero compartir con ustedes un esquema para comprender y gestionar las emociones con el foco puesto especialmente en este primer paso. Entonces, para avanzar, vamos a repasar dos conceptos básicos que voy a utilizar, que es la PNL y qué es la inteligencia emocional. Muy breve. Entonces, ¿qué es la PNL? Es un conjunto de técnicas y herramientas que apuntan a la excelencia personal. Así podemos ampliar nuestra percepción sobre otros, sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Podemos mejorar nuestras relaciones, podemos programarnos para lograr lo que queremos y podemos reprogramar aquello que nos limita. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es un conjunto de capacidades que nos permiten reconocer y comprender las propias emociones, así como también es la capacidad de usar esa habilidad para autogestionarnos y relacionarnos con los demás. Entonces tiene una dimensión intrapersonal, que es el autoconocimiento y la autogestión, y una dimensión interpersonal que incluye la empatía, comprender a los demás, y todo lo que sea la gestión de las relaciones. La PNL, como decía antes, tiene muchísimas herramientas para desarrollar las distintas competencias de la inteligencia emocional. Entonces, en esta charla quiero compartir con ustedes algunas claves de PNL para conocernos y algunas herramientas para gestionarnos. Entonces, ¿qué es una emoción? La emoción, la palabra emoción, viene de emovere, que significa un movimiento, algo que sale hacia afuera. Es decir, las emociones son respuestas a estímulos del ambiente. No podemos evitar sentir las emociones, no se trata de eso en la inteligencia emocional. Lo que sí podemos hacer es aprovechar las emociones y gestionar nuestro comportamiento. Es decir, ¿qué hacemos con esa emoción? Entonces, ¿cómo funcionan las emociones? Hay un evento que percibo a través de mis 5 sentidos, por ejemplo, veo una sombra pasar. Mi sistema cognitivo procesa esa información, es decir, lo interpreto, lo defino y digo, ok, es una rata. Ahí se activa en mi memoria qué relación tengo con las ratas. Imaginemos que alguna vez una rata me mordió, por lo tanto voy a sentir miedo. Y se activa la respuesta de huida. Si mi relación con las ratas es amorosa porque me encanta rescatar todo tipo de animalitos, la emoción será otra. Y en lugar de salir corriendo, me voy a aproximar amorosamente a la ratita y probablemente me la lleve a mi casa. Entonces, acá hay una primera clave.
Mi emoción depende de mi interpretación, del modelo del mundo que tenga, del mapa desde el cual me estoy moviendo en ese territorio. Entonces, hay eventos que podemos evitar o prepararnos previamente para afrontarlo mejor. Por ejemplo, un examen oral me puede dar miedo, pero también me puedo preparar. Si bien para situaciones inesperadas probablemente no sepamos cómo afrontarlo, porque son inesperadas, claramente. Ese primer instante que mi cerebro procesa la amenaza, no lo puedo evitar. Va a surgir esa emoción, y al menos en mi fisiología, mis microgestos, mi ritmo cardíaco, va a haber un efecto. Pero lo que sí puedo hacer es aplicar alguna técnica, por ejemplo, la de reencuadre, luego de eso. Muchos enojos se resolverían si me pregunto ¿qué otra cosa significa eso que me está diciendo? ¿Sí? Esa primera emoción, ese primer segundo no lo puedo cambiar, todo mi sistema límbico explotó, pero sí puedo elegir cuánto tiempo quedarme ahí y también me puedo entrenar para facilitarme emociones, por ejemplo con la técnica de anclaje. Entonces, es importante que siempre tengamos en cuenta que todas las emociones tienen una razón de ser. Desde la PNL podemos decir que todas las emociones tienen una intención positiva. Están biológicamente programadas para cuidarnos y asegurar nuestra supervivencia como especie. Piensen que tenemos el mismo cerebro que nuestros ancestros de hace 160.000 años y que vivían en la sabana africana. Entonces las reacciones, esos primeros segundos, esos comportamientos reactivos ante una emoción, surgen automáticamente por esos programas ancestrales. Ahora, como no estamos en la sabana africana y tenemos alguna que otra herramienta nueva, sí podemos hacer algo para aprovechar al máximo cada emoción que se presenta como una oportunidad de crecer. Entonces, hablando de la intención positiva de cada emoción, veamos de qué forma me sirve cada emoción o para qué me sirve cada emoción y también vamos a ver cómo nos puede limitar. Entonces, el miedo me cuida de los peligros, ya no tenemos que afrontar un tigre cavernario, pero cuando el jefe nos llama a la oficina con cierto tono de voz o un cliente nos dice el pedido no llegó, se activan los mismos mecanismos de defensa. Entonces, si bien el miedo nos cuida, y es importante escucharlo, tenemos que revisar que esos peligros no sean solo fantasías y nos alejen de nuestras metas o de sentir simplemente bienestar. El enojo nos permite marcar límites, defender nuestro territorio. Entonces, cuando una tribu hostil vecina invadía nuestra zona, era natural responder con enojo. Pero cuando esa tribu hostil es la mitad de tu familia que tiene un pensamiento político diferente, el mecanismo de ataque no es lo más ecológico si es que querés pasar las fiestas en paz. La tristeza nos permite meternos hacia adentro para procesar una pérdida. Es un mecanismo psíquico por el cual bajamos la energía de todo nuestro sistema para reelaborar un mundo que será diferente sin eso que perdí. Sea una persona, una relación, un trabajo, algo material, y vale también para expectativas e ilusiones. El problema está cuando nos quedamos apegados a ese dolor y no llegamos nunca a avanzar en el proceso de duelo para llegar a la aceptación. Y la alegría es un indicador de que vamos por buen camino. Así que hace más de lo que te dé alegría, cuidándote, porque cuando hay un montón de alegría en exceso, llegamos a la euforia, donde a veces nos cuesta cuidarnos. Entonces, ahora que repasamos las funciones básicas de cada emoción, vamos a dar un pasito para aprender a reconocerlas, tanto en nosotros como en otros, y esto también es parte del autoconocimiento. El miedo nos encoge, el lenguaje corporal se cierra, se activan los mecanismos de huida o de quedarnos paralizados. El ritmo cardíaco se acelera, las manos sudan y la sangre baja a las extremidades. Por eso nos quedamos pálidos. El enojo es muy parecido, porque en ambos casos, como en el miedo, se trata de una respuesta a una amenaza. Solo que acá mi cerebro interpreta que es viable atacar. Entonces la sangre se va a los puños y a la cara, hay más tensión muscular y ese impulso a ir hacia adelante para atacar. Con la tristeza nos metemos hacia adentro. Y con la alegría explotamos hacia afuera. Y esas son las reacciones naturales de cada emoción. Ahora bien, con el condicionamiento social que tenemos, gracias a la educación y a la cultura, no siempre transitamos las emociones de forma natural.
Y es necesario sentir cada emoción para reconocerla, comprender el mensaje que me trae y poder gestionarla de la mejor manera. Y en este sentir, parte del entrenamiento es poder sentirlo y sostenerlo en una magnitud adecuada. Si yo me trago un enojo y otro, y no digo asertivamente lo que tengo que decir, en algún momento voy a explotar y me va a salir de forma violenta y agresiva, o voy a implosionar enfermándome. Si tapo la tristeza distrayéndome con otras cosas, sustancias, actividades o lo que sea, no voy a poder hacer el proceso de duelo y me va a costar llegar a la aceptación que me libera. Y eso genera sufrimiento. Muchos de quienes vean estas charlas son coaches o PNListas y con tanto trabajo personal nos ponemos la exigencia de que tenemos que estar siempre bien, ser siempre exitosos y felices. Y salvo que seas un robot, eso no es posible. Parte de nuestra humanidad está en abrazar y sentir cada emoción en su justa medida, hacer los procesos naturales y obtener mucha información. Hay mucha información en las emociones, incluso en las incómodas, son una oportunidad. Y si hay alguna emoción con la que te estás encontrando muy seguido, el modelo de los niveles lógicos de la mente para mí es uno de los mejores para el autoconocimiento, para obtener esa información que reiteradamente la emoción te está trayendo. Entonces, una vez que nos permitimos sentir, nos amigamos con la emoción, vamos de la mano, ahí sí podemos volver a un estado más neutral, avanzar, usando algunas técnicas de autogestión. Para esto, primero abordamos el cuerpo. Y para mí hay dos claves fáciles y rápidas que son la postura corporal y la respiración. Entonces, me pongo visual para salir del secuestro emocional, que los que somos más kinestésicos solemos secuestrarnos más seguido. Y postura erguida, que me permite disociarme y llevo mi respiración al medio. Así oxigeno mi cuerpo y mi mente. Y luego, una vez que mi cuerpo está entrando en un equilibrio, abordo la mente. En PNL tenemos muchísimas técnicas para trabajar desde lo cognitivo o mental, como mencioné algunas antes. Entonces, podemos instalar anclas de recursos para afrontar alguna situación que habitualmente me genera miedo. Podemos trabajar con submodalidades, alguna pérdida que aún duele. Podemos reencuadrar un evento que me genera enojo. Y podemos crear metas en la dirección que me conecte con la alegría. Entonces, concluyendo, cuando trabajamos con la inteligencia emocional desde la PNL o desde cualquier otro enfoque, es importante tener en cuenta que las emociones son naturales y no las puedo evitar. Traen un mensaje importante, por eso tenemos que permitirnos sentir y aprender de ellas. Las emociones dependen de la interpretación que yo hago y eso sí lo puedo cambiar. Es necesario entrenarnos en reconocer las emociones en nuestro cuerpo y en nuestra mente y para gestionarlas lo hacemos en ese orden también. Primero el cuerpo y después la mente. Y por último, definitivamente queda en nuestra elección cuánto tiempo me voy a quedar ahí sintiendo eso. Muchas gracias.